Amigos, hay información de último minuto y es que se estaría metiendo en la lista de convocados de la que ya hemos hablado en repetidas ocasiones, lista de convocados que determina qué jugadores van a ser tomados en cuenta para el partido siguiente. En este caso hablamos del partido contra Sporting Cristal, partido que resulta importante porque es un equipo que normalmente pelea a lo más alto de la tabla. Actualmente, si mal no me parece, está por encima de Alianza Lima. No ha perdido ningún encuentro, más bien ha empatado uno, ha tenido dos victorias, pero en general pues siempre suele estar en la parte de arriba. Y es que la información, y es precisamente la que te vamos a poner en pantalla, es que Vasco Sawyer, sí, Vasco Sawyer, jugador del que muchos estaban pidiendo, muchos hablaban acerca de la posibilidad de que Vasco Sawyer pudiera ser alternativa dentro del 11 del profesor Gorosito. Algo que también cabe decir es que el jugador no había estado siendo considerado debido a un hecho muy puntual, ¿no? Y es que el hecho es que no estaba disponible porque estaba con la selección juvenil. En este caso, con el nivel que tiene el jugador, se le ha considerado prácticamente en varias categorías, la 23, la 20, la 17, si mal no recuerdo. Entonces el jugador ha estado bastante activo. El tema es que ha estado activo en selecciones juveniles, en reserva de Alianza Lima, y el profesor Gorosito casi que no lo ha visto mucho. Sin embargo, ahora que ya ha acabado todos estos certámenes, ahora que está ya entrenando con Alianza Lima como tal, el profesor Gorosito ha podido verlo un poco más y seguramente veremos si es que le llega a dar la oportunidad. ¿Y por qué digo veremos si es que le llega a dar la oportunidad? Porque no olvidemos que también hay jugadores en su posición y es un poco complicado porque debemos entender que es un partido contra Sporting Cristal, un partido que resulta relevante y a menos que el partido lo tengas controlado, es muy complicado poder meter a un juvenil, o sea, a menos que alguno de los jugadores se lesione y eso es lo que menos esperamos. Hablando de jugadores lesionados, algo que ya se viene diciendo y es algo que se viene confirmando es que Pablo Cepelini no formará parte de la lista de convocados. Es decir, el jugador será guardado para lo que será el encuentro contra Deportes Iquique el martes, si mal no me equivoco, martes o miércoles que jugamos en Chile en el partido de ida por la fase 1 de Copa Libertadores, que ya con esto estaríamos apuntando a clasificarnos a la fase de grupos o en un eventual, digamos, en el eventual hecho de que no logremos, podría ser también fase de grupos de Copa Sudamericana. Sin embargo, la información es que Pablo Cepelini no está necesariamente mal el jugador, tuvo un golpe, sí, se le evaluó, sin embargo, terminó entrenando en el primer entrenamiento que han tenido los chicos después de volver del partido en Argentina. Pablo Cepelini ha estado entrenando con normalidad, sin embargo, lo que se ha determinado con el jugador es que pueda tener descanso y es por eso que no forma parte de la lista de convocados para el encuentro contra Sporting Cristal. Ahora, si me preguntan a mí, yo creo que resulta importante tener a un jugador como Pablo Cepelini, pero entiendo también que si el jugador venía de estar sentido en algún punto, creería yo que es correcto también el poder pensar en guardarlo. Ahora, este riesgo hace que recaiga la responsabilidad en los otros jugadores y ahí es donde entra a tallar también la responsabilidad del profesor Gorosito y el cómo él espera que se pueda desarrollar el juego. Y es por eso que hablamos de Vasco Sawyer ahora. Una de las cosas que les quería comentar y es precisamente lo que expresa acá Gustavo Ravelo en base a la información de Gerson Cuba. Gerson Cuba nos comenta, ¿no? Vasco Sawyer vuelve a la lista de convocados de Alianza Lima para enfrentar Sporting Cristal. Pablo Cepelini, que queda fuera, como mencionamos, en la tarde por ovación, que fue algo que él mencionó en ovación precisamente. Entonces, ¿qué es lo que dice Gustavo Ravelo a raíz de esto? Él menciona, ¿no? Los que también están en esa posición son Cantero, Darrigo y Sawyer, ahora que entra como posibilidad en la lista de convocados. ¿A quién pondrá de extremo por izquierda el profesor Gorosito? Veremos. Sin embargo, hay dos cosas puntuales que quisiera mencionar en esta expresión que tiene Gustavo Ravelo. Y es que si bien es cierto, normalmente la posición en la que más ha desarrollado Vasco Sawyer es la posición de extremo por izquierda,
La posición de enganche tampoco le es esquiva, no es algo que desconozca, no podemos decir que sea donde más se ha desarrollado, donde esté más cómodo, pero si están obviando, digamos, a Cepelini en este caso, creería yo que Vasco Sawyer no necesariamente está entrando para ser un jugador alternativa en la posición de extremo por izquierda. Ahora, hay movimientos en los que debiéramos pensar. Por ejemplo, una de las cosas que sucedió en los inicios de la pretemporada es que Cantero estuvo haciendo las veces de Pablo Cepelini, es decir, jugaba en su posición como un mediapunta, como un enganche, algo que en cierto modo, lo ha dicho el mismo Cantero, se le acomoda un poco. Sin embargo, pues ahora ya no es del mismo modo porque hemos tenido a Pablo Cepelini o hemos usado como variante muchas veces o algunas ocasiones a Pablo Lavandeira e incluso a Fernando Gaibor. En ese sentido, creería yo que es muy particular. Finalmente yo estoy intentando pensar en cómo es que lo plantearía el profesor Gorosito. Sin embargo, hay que decir que hay esas dos posibilidades. Sawyer podría ser una alternativa como media punta, como enganche, o también podría ser una posibilidad como extremo por izquierda. ¿Qué es lo que va a pasar? Creería yo que muy probablemente el profesor Gorosito, si termina dando el espacio como extremo, muy probablemente sea más bien a quien reemplace como alternativa, sea a Yamir Darrigo, pero conociendo al profesor Gorosito es un poco más difícil que pueda hacer ingresar a un jugador como Vasco Sawyer si tiene a un jugador con ligeramente más recorrido como Yamir Darrigo. Si me preguntan ustedes, eso es lo que yo pensaría que va a ser el profesor Gorosito. Sin embargo, también está lo que yo crea y ustedes saben que yo muchas veces he hablado de lo intermitente que es el juego de Yamir Darrigo, de lo intrascendente que muchas veces, no digo que siempre, pero muchas veces, y eso es algo que ya viene siendo sintomatológico, ¿no? De una y otra vez pasa del mismo modo y incluso pues nos hace pensar en que de alguna forma ya debiera dar espacio a otros jugadores, pero esto es complicado porque son jugadores que ya tienen algo de recorrido, es muy difícil, pero dentro del manejo del profesor Gorosito veremos qué es lo que finalmente realiza. Esperar a que Vasco Sawyer tenga minutos, amigos, se los voy diciendo ya de antemano, es muy difícil, muy complicado, estamos hablando de un partido de una relevancia tal que significa seguir peleando en lo más alto de la tabla, porque estamos enfrentándonos a un rival directo y es ahí donde yo creo que se hace mucho más difícil que Vasco Sawyer pueda tener minutos. Sin embargo, no perdemos las esperanzas de poder ver de repente algunos minutos al jugador, pero la verdad es que con unos minutos tampoco es que se pueda sacar mayores conclusiones. Sin embargo, la información es esa: Vasco Sawyer entra en la lista de convocados, lista de concentrados de jugadores que estarán en el partido contra Sporting Cristal este sábado por la noche. Me despido, no sin antes decir como siempre, arriba Alianza.